Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Ya saben, esto es asombroso. ¿Stacy? Así es, hoy vamos a tener un programa asombroso y no olvidemos que al tratarse del primer programa del mes de septiembre del 2019 podemos decir ya que hemos entrado en el trimestre de nuestro 10º aniversario. El caso es que igual que el Amazonas está ardiendo, también puede decirse lo mismo de Angola o del Congo, aunque de estos países no se hable tanto. Por su parte, en esta última semana Trump ha salido al paso para desmentir las informaciones que señalaban su supuesta intención de intentar acabar con los huracanes mediante armas nucleares. Y el Comité Nacional del Partido Demócrata se ha negado a debatir sobre el cambio climático, argumentando que la era de los acuerdos climáticos ya es cosa del pasado, en parte por culpa de Trump, que se negó a hablar del tema en la última cumbre del G7. De eso van a tratar un poco nuestros titulares de hoy para que te hagas una idea. De acuerdo. ¿Y qué decir al respecto? Pues que las temperaturas suben y el nivel del mar también, lo cual puede generar una situación de apocalipsis que algunos podrían aprovechar para ganar dinero. Se me ocurren un par de formas de hacerlo. Pero bueno, el caso es que ahora que Kaiser Report cumple 10 años, o al menos que ya nos encontramos en el trimestre de nuestro 10º aniversario, podemos adelantarles que la generación actual es la última que va a haber sobre el planeta Tierra, porque seguramente los menores de 30 años ya no van a tener una biosfera sostenible en la que poder vivir. Bueno, no lo sabremos hasta que no ocurra. Lo que sí que sabemos es que las temperaturas suben más rápido de lo previsto, con dos gases de efecto invernadero predominantes. El dióxido de carbono, que una vez emitido permanece cientos de años en la atmósfera, y el metano, que suele asociarse a las flatulencias de las vacas y, por tanto, Sí. al exceso de actividad ganadera. Pues bien, resulta que, según un nuevo estudio de la Universidad Cornell, la fracturación hidráulica, que con tanto interés promovieron Obama y Hillary, es otro de los factores que están contribuyendo al calentamiento global. Y es que el isótopo de carbono que emiten las vacas con sus flatulencias, el carbono 12, no es el mismo que el que emite el gas que se produce mediante la fracturación hidráulica, que es el carbono 13. Las huellas químicas apuntan a una causa más que probable para el aumento de las concentraciones de metano en la atmósfera terrestre. Se trata del gas y el petróleo de esquisto, según un nuevo estudio de la Universidad Cornell, publicado el pasado 14 de agosto en la revista BioGeosciences, perteneciente a la Unión Europea de Geociencias. Resulta que entre el 2000 y el 2008 las concentraciones atmosféricas de metano disminuyeron, pero justo a partir del 2008 volvieron a aumentar hasta el 2014, así que esa práctica supuestamente tan justa para la sociedad y tan beneficiosa para el medio ambiente que con tanto ahínco defendió Obama, que una de las últimas cosas que dijo antes de dejar la presidencia fue lo orgulloso que estaba de todo el gas y el petróleo de esquisto que había producido Estados Unidos gracias a la fracturación hidráulica, es la que ha hecho que la cantidad de metano en la atmósfera se haya vuelto a incrementar. Cierto. Pío, pío, que yo no he sido. Esa frase se les puede aplicar perfectamente a Obama o a Hillary. O si no, esa de tira del dedo a ver qué suena. El caso es que la crisis del 2008, la primera vez en la historia en la que se rescató a los acreedores en lugar de los deudores, es la responsable del actual apocalipsis de la fracturación hidráulica. De manera que, gracias, Obama. Es normal que cualquier persona que vea las noticias por cable, que tan partidistas son, ya sea en defensa de un lado o del otro, acabe volviéndose loca porque, a ver, es verdad que Obama tiene una dialéctica mucho mejor que la de Trump, que habla como un matón de Queens de los años 70. Te lo digo yo, que también soy de allí, y así es como se hablaba en el barrio. Lo cual le vale todo tipo de críticas, por ejemplo, por las cosas horribles que está haciendo en la frontera con México. Sin embargo, cada vez que intentan denunciarlo mediante una fotografía, se encuentran con que es de la época de Obama, así que se ven obligados a ocultarla y a buscar otra. Por lo que al final tampoco hay tanta diferencia, es más una cuestión de formas que de contenido.
Pues bien, según el autor del estudio Robert Howard, profesor de Ecología, Biología y Medioambiental del Centro David Atkinson, perteneciente a la Universidad Cornell, la presencia del carbono 13 indica que desde que se iniciara la práctica de la fracturación hidráulica a gran escala, la proporción del gas de esquisto sobre el total de gas natural producido a nivel mundial ha aumentado, lo cual ha hecho que se incremente la cantidad de metano emitido en la atmósfera. El incremento de las emisiones de metano que se ha producido desde el 2008 es enorme y resulta significativo a nivel mundial, en tanto en cuanto el gas de esquisto ha sido uno de los factores que han contribuido a la aceleración del calentamiento global, señala Howard. Lo que pasa es que el metano también se disipa muy rápido, por lo que según Howard, si pusiéramos fin a la fracturación hidráulica, las temperaturas caerían rápidamente, cosa que no sucede con el dióxido de carbono al que hacen alusión los acuerdos climáticos. Porque aunque detuviéramos de golpe y porrazo toda la producción industrial y los automóviles y los aviones dejaran de circular, el dióxido de carbono seguiría ahí, pero el metano se disiparía rápido. Así que el beneficio de suprimir la práctica de la fracturación hidráulica con sus correspondientes emisiones de metano sería inmediato. Y encima la fracturación hidráulica no es rentable desde ningún punto de vista. Exacto, no tiene sentido. No genera dinero suficiente como para saldar la deuda que hay que contraer para ponerla en práctica, por lo que su rentabilidad económica es negativa. Y la energía que genera, medida en unidades térmicas británicas, es menor de la que se requiere para su obtención, por lo que el balance energético también es negativo. Vamos, que lo único para lo que sirve es para que los que le prestan dinero al sector se llenen los bolsillos. Y además hay otro problema. En Dakota del Norte, donde se produce un montón de petróleo de esquisto mediante la fracturación hidráulica, también se genera gas natural como producto secundario. Lo que pasa es que, como ese gas natural se vende tan barato por culpa del exceso de oferta que hay, el dinero que se obtiene no alcanza para construir las infraestructuras necesarias para su transporte. Así que acaban simplemente quemándolo, es decir, desperdiciándolo. Lo que quieren es poder decir que Estados Unidos produce más energía que Arabia Saudí, aunque eso lleve a la humanidad a una extinción prematura, porque así pueden alardear a corto plazo. Pues vamos a hacer una nueva comparación entre Obama y Trump. A Trump se le considera una amenaza existencial, lo peor que le ha pasado al planeta. Hasta la CNN ha llegado a compararlo recientemente con Mao, Hitler y Stalin, por proponer acabar con los huracanes mediante la energía nuclear. Pues bien, el gobierno anterior también planteó recurrir a otra práctica polémica, la geoingeniería, que vete tú a saber qué efectos secundarios provoca, porque lo de enviar partículas a la atmósfera para reflejar el sol no está nada claro que funcione. Y por el contrario, puede provocar algún tipo de invierno artificial y un auténtico caos. Hemos vuelto al medievo. Sí. Antes de la era de la razón, de la Ilustración, se debatía sobre el sexo de los ángeles, sobre la posición del sol, sobre la composición de la Tierra, etc. ¿Y eso por qué? Pues porque durante la Edad Media no se tenían los conocimientos ni la información que tenemos ahora. Y cuando uno se cree esas cosas, aunque sean mentiras, se convierten en la base de toda su filosofía. Pues bien, ahora nos encontramos en un periodo post-Ilustración, en unos nuevos años oscuros, literalmente además, porque los efluvios industriales están logrando tapar el sol. Es que eso es lo que quieren, porque a día de hoy los procesos industriales son mucho más limpios que hace 100 años, así que tampoco tapan el sol tanto como antes. De hecho, tras los atentados del 11 de septiembre, que conllevaron la suspensión del tráfico aéreo durante 3 días, el cielo se limpió bastante. Vamos, que la solución que proponía Obama pasaba por oscurecer la atmósfera. Pues por eso hablo de los nuevos años oscuros, de una oscuridad que nos impedirá acceder al conocimiento y a la verdad. Vamos, que la Ilustración ya ha tocado a su fin y con ella el capitalismo del libre mercado y los postulados de Adam Smith, que surgieron en la misma época. Y ahora nos encontramos bajo el dominio de un manipulador monetario y de la plata como es JP Morgan. Trump es como el bufón de las obras de Shakespeare, que es el único que le dice la verdad al poder. Cuando Trump propone acabar con los huracanes mediante la energía nuclear, lo único que está haciendo es condensar las ideas y los planes ocultos que tiene la élite para nosotros. La diferencia es que Trump se atreve a publicarlo en Twitter,
Es como lo de querer comprar Groenlandia, que aunque le ha valido todo tipo de burlas, es un tema de lo más interesante. De hecho, nosotros ya nos hacíamos eco de él antes de empezar en RT, es decir, hace más de 10 años, cuando hacíamos vídeos para Al Jazeera, porque claro, con el calentamiento del Ártico se abre una nueva ruta para el transporte de mercancías por todo el mundo. Las razones por las que Trump quiere comprar Groenlandia. El valor estratégico de Groenlandia tiene mucho que ver con las nuevas rutas de transporte que están abriéndose por el Atlántico Norte como consecuencia del derretimiento de los casquetes polares y que están reduciendo drásticamente los tiempos de viaje, ya que hasta ahora para circunnavegar el planeta había que atravesar el Canal de Panamá o el Canal de Suez. Yo lo primero que pensé cuando oí a Trump decir que quería comprar Groenlandia fue, ya, ¿y qué pasa con las infraestructuras de Estados Unidos? Porque las carreteras y los puentes se vienen abajo. A lo mejor Trump debería ser un pelín menos ambicioso. Bueno, lo único que hace es verbalizar ante nosotros el discurso de la élite, a la que no le importan los deplorables que viven en Estados Unidos. Y como esa élite ya ha saqueado el país, ahora lo que pretende es saquear el Ártico. Porque no le gusta que la única frontera de Estados Unidos con el Ártico sea Alaska y que por tanto no tengamos tantos derechos sobre él como Canadá o Rusia. Pues bien, cuando estuve investigando para el reportaje de Al Jazeera, descubrí que el Pentágono era plenamente consciente de la rápida disminución de las cantidades de hielo que estaba produciéndose en el Paso del Noroeste y que lo que pretendía Estados Unidos era hacerle entender a Canadá que tenía los mismos derechos sobre el paso que ella. ¿Qué tal si Colin Powell acude a las Naciones Unidas con un frasco de polvos de talco y denuncia a Dinamarca por tener armas de destrucción masiva? Yo no lo descartaría añadiéndole un trozo de hielo. No hay nada que detenga a Estados Unidos. Si queremos Groenlandia, lo acabaremos consiguiendo cueste lo que cueste. Es verdad, pero el gobierno de Trump no ha sido el primero en investigar sobre una posible adquisición de Groenlandia. En 1946, el presidente Harry Truman ya expresó su deseo de comprar la isla por $100 millones en oro, incluso a intentos que datan del año 1867. Además, es que Groenlandia tiene un montón de recursos naturales: carbón, zinc, cobre, mineral de hierro, minerales de tierras raras. Yo creo que los gemelos Winklevoss deberían comprar Groenlandia y ponerse a minar bitcoins en ella. Buena idea. Así competirían con los mineros de bitcoins de Islandia, como Genesis Mining, lo cual resultaría muy interesante desde el punto de vista estratégico. En fin, es hora de hacer una pausa. Les esperamos a la vuelta con mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de hablar con el periodista independiente JP Sotile de newsvandal.com. Bienvenido de nuevo, JP. Un placer estar de nuevo con ustedes, Max. Muy bien. Usted escribió hace poco un artículo titulado "Si no aguanta el calor, márchese del imperio". Y es que el ejército estadounidense está sufriendo las consecuencias de su principal objetivo político, que no es otro que hacerse con el control de las reservas de petróleo y de las rutas de transporte por todo el planeta. Explícanoslo con más detalle. Lo interesante de todo es que el imperio estadounidense siempre ha sido una mafia destinada a proteger el sector de los hidrocarburos. Y es que en 1945 Roosevelt firmó un acuerdo con el rey Saud de Arabia Saudí por el que el país árabe se convertía en una especie de protectorado de Estados Unidos a la vez que se encargaba de transportar el petróleo hasta Occidente, un modelo que ha crecido exponencialmente en las últimas décadas. Pues bien, una de las cosas más impactantes de este imperio basado en el petróleo es que el crudo no es la única justificación del imperio, sino que este encuentra otras justificaciones como el cambio climático, a pesar de que este último está produciéndose en gran parte por culpa precisamente del petróleo, que a su vez está provocando el derretimiento del Ártico, donde Estados Unidos pretende expandir su presencia militar y que también está trayendo consigo un grave problema en forma de refugiados climáticos, cuya entrada en Estados Unidos intenta evitar el Pentágono mientras encuentra una forma de gestionar la enorme desestabilización que derivará del cambio climático. Es decir, que el cambio climático se está convirtiendo en una justificación para el imperio, lo cual no deja de ser irónico porque el imperio ha sido uno de los causantes del cambio climático. Yo creo que la situación actual difiere de la de otros imperios pasados en tanto en cuanto los demás no han influido en la evolución del planeta. Por ejemplo, el imperio británico no provocó un cambio climático permanente. Cierto. Ni lo hicieron antes el portugués, ni el español, ni el holandés.
cosa que sí ha sucedido con Estados Unidos por culpa de su empleo de los hidrocarburos y de sus vínculos con Arabia Saudí. Lo que pasa es que ahora está surgiendo una relación idiosincrásica según la cual el imperio se está viendo reforzado por su propio desplome, de forma que cuanto más se viene abajo, más necesario es. Se convierte en la justificación perfecta para que haya más imperio todavía. Hace poco, Mike Pompeo se reunió con el Consejo Ártico, compuesto por países como Finlandia, Canadá, Rusia o Noruega, para hablar sobre el futuro del Ártico, y al salir de la reunión, en lugar de achacar la pérdida de hielo al cambio climático, dijo que el derretimiento de los casquetes polares habría un gran abanico de posibilidades en materia de rutas marítimas y de exploración de recursos petrolíferos y de gas en el Ártico. O sea que además de estar cargándonos el Ártico por culpa del cambio climático, encima intentamos producir más hidrocarburos para que ese derretimiento se acelere, con un Pentágono que está aumentando su presupuesto para poder ganar esta especie de competición imperial que se ha establecido por esta zona del planeta. Y es que, ¿qué le queda a Estados Unidos en materia de poder y de prestigio internacional? Porque no está llevando a cabo iniciativas como la de un cinturón, una ruta de China. Lo único que le queda es seguir manteniendo su imperio, con un total de 800 bases repartidas por todo el planeta. Siguiendo con las diferencias respecto a otros imperios, antiguamente existía una obsesión por proteger la tesorería y el territorio, de forma que cuando un imperio se venía abajo, retrocedía en ambos aspectos, como sucedió con el imperio español. Lo que pasa ahora es que el imperio estadounidense se considera demasiado grande para caer, igual que los bancos zombies y las empresas zombies, por no hablar de las políticas climáticas zombies que están acabando con nosotros. Y precisamente el dinero que viene de este sistema en quiebra es lo que mantiene al imperio en pie. Vamos, que se trata de un imperio con un balance económico negativo, que es lo mismo que le pasa a la fracturación hidráulica, que necesita más dinero del que genera y que requiere más energía de la que se obtiene con ella. Es decir, que, por decirlo de alguna manera, nos estamos sumergiendo por el gigantesco sumidero del imperio, JP. Mire, hay un par de cosas que me gustaría decir sobre el keynesianismo militar. Si el sistema sigue en pie es porque hay miles de estadounidenses trabajando en el sector de la defensa y en sus industrias relacionadas. Por ejemplo, el F-35, uno de los mayores despilfarros de la historia de la humanidad, es demasiado grande para caer. ¿Y por qué? Pues porque su fase de producción se ha repartido entre diferentes distritos del Congreso, lo cual hace que haya muchos congresistas y senadores que se ven obligados a apoyarlo, porque el keynesianismo militar está entregándoles grandes cantidades de dinero a sus representados, que son los que ayudan a mantener a la economía en pie. O sea que los beneficiados no son exclusivamente las empresas de defensa o las empresas petrolíferas, sino también los trabajadores estadounidenses que dependen de este ciclo keynesiano militar. Eso por un lado. Y por el otro, ya que ha hablado de la fracturación hidráulica, para que resulte rentable el petróleo tiene que cotizar en torno a los $50 el barril. Una de las particularidades del mercado del crudo es que ya hemos alcanzado el cenit del petróleo. Y lo que va camino de tocar techo ahora es la demanda, con un mercado saturado y con exceso de oferta que obliga a mantenerlo artificialmente en el nivel de los $50. Fíjese, Max, la mayor reserva de crudo del mundo es Venezuela. Y a pesar de ello, la cantidad que puede producir está claramente limitada, en gran medida por culpa de las sanciones del gobierno de Trump, cuyo objetivo es acabar también con el petróleo iraní, que prácticamente no se puede comercializar, y con el libio. De hecho, el comandante Haftar, entrenado por la CIA, está cobrando de Arabia Saudí y de los Emiratos Árabes Unidos para atacar al gobierno de Libia y desestabilizar el país, que a pesar de tener también mucho petróleo, está viendo cómo no puede venderlo. Pues bien, si esos países produjeran prácticamente todo lo que pueden, el precio del petróleo caería claramente por debajo de los $50, lo cual haría que la fracturación hidráulica dejara de ser rentable en Texas o en la cuenca pérmica, además de provocar el hundimiento de economías como la de los Emiratos Árabes Unidos, la de Arabia Saudí, la de Rusia o incluso la de Estados Unidos, que es a día de hoy el mayor productor mundial de hidrocarburos. Muy bien, vamos a volver al tema del Ártico y de Groenlandia, que Trump ha propuesto comprarle a Dinamarca. Sí. La política exterior de Estados Unidos siempre ha estado marcada tradicionalmente por la conspiración. No tenemos más que ver el caso de Irak, el de Afganistán o incluso el de Grecia y su destrucción orquestada por la Unión Europea para sacarle hasta los higadillos al país.
país. O sea que, aunque en un principio pueda parecer improbable, el síndrome de la reina roja nos obliga a correr cada vez más para permanecer en el mismo lugar. Sí. Por lo que Groenlandia sí que podría estar en juego, JP. Bueno, está por ver que Dinamarca y la región semiautónoma de Groenlandia acepten estar en juego para satisfacer las ambiciones de Estados Unidos. Pero es que aparte de petróleo y gas, Groenlandia también tiene minerales de tierras raras. Con la quinta mina más grande del mundo, o al menos en eso estaba previsto que se convirtiera el año pasado, y uranio, dos recursos tremendamente estratégicos, especialmente las tierras raras, una serie de minerales poco conocidos que se utilizan para fabricar los componentes de los celulares, como las baterías de litio. Pues bien, al igual que Groenlandia, Afganistán también parece tener una gran cantidad de tierras raras aún por explotar. ¿Y quién demanda esos minerales de tierras raras? Pues China, porque las necesita para fabricar teléfonos celulares. Por cierto, ya que hablaba usted de la lucha por los recursos en los antiguos imperios, ahora tenemos otra lucha, o mejor dicho, una doble lucha. Por un lado está la lucha por el petróleo y el gas, y más concretamente por no permitir que ciertos países, como puedan ser Venezuela, Irán o Libia, los extraigan y así sacarlos del mercado. Y por el otro está la lucha por el acceso a las tierras raras y al uranio, que es para algunos la razón por la que Estados Unidos aún sigue presente en Afganistán y que explica por qué hay gente tan interesada en Groenlandia. Entiendo lo que dice de que a lo mejor a Dinamarca no le interesa vender Groenlandia. El problema es que la maquinaria propagandística de Estados Unidos es impresionante y siempre encuentra justificaciones para, por ejemplo, invadir Irak o Afganistán o para sembrar la rusofobia, algo que se le da especialmente bien a la MSNBC. Es más, si un día llegara el máximo mandatario de Comcast y le ordenara a Rachel Maddow que se metiera con los groenlandeses, la gente acabaría creyéndose que Groenlandia es una amenaza existencial para Estados Unidos y se mostraría partidaria de bombardear el territorio. Si usted dice que hacen falta esas tierras raras para mantener el imperio en pie, aunque solo sea 10 meses más, entonces no dudarán en hacerlo. En fin, vamos a analizar la situación desde el otro lado del espectro, que no es otro que el de la madre naturaleza. Sí. Que está contraatacando con sus propias armas, como garrapatas, mosquitos, bacterias carnívoras. Y es que la capacidad de carga del planeta es limitada. Siento decírselo a la gente, pero la Tierra solo puede albergar a un cierto número de personas y un cierto volumen de actividad industrial, y da la sensación de que ya hemos tocado techo. ¿En qué punto del ciclo nos encontramos? Porque, como digo, parece que la naturaleza y la Tierra están contraatacando. Yo me he inventado un aforismo que dice así: la naturaleza no entiende de externalizaciones. Y por mucho que tratemos de externalizar los procesos productivos más tóxicos a los países en vías de desarrollo, en última instancia está lo que yo denomino la tarjeta de crédito ambiental del capitalismo. Y podemos continuar aumentando las emisiones de carbono porque queremos seguir con una economía basada en los hidrocarburos y aumentarlas cada vez más y más. Pero aunque los seres humanos funcionen por periodos trimestrales, en lo que a la contabilidad se refiere, la madre naturaleza lo hace a mucho más largo plazo, a escala geológica. Y ahora, después de todos estos años de llevar la contabilidad al detalle, la naturaleza por fin empieza a pasarnos las facturas. Si yo veo poco probable que Estados Unidos pueda emprender una acción militar sobre Groenlandia, es porque actualmente nos encontramos en un periodo de atrincheramiento en el que Estados Unidos va a acabar convirtiéndose en un país acuartelado a la espera de dar respuestas a las distintas crisis que se deriven del cambio climático. Y por cierto, ya que he hablado de las garrapatas, hace poco escribí en Truth Out un artículo titulado El cobrador del frac de la naturaleza, en el que hablaba del síndrome de alfa-gal, propagado por las garrapatas de la especie Amblyomma americanum, que antes se restringían a la zona de Texas, Luisiana y Oklahoma, pero que el cambio climático ha trasladado hasta estados mucho más al norte, como Maine o Wisconsin, y que están provocando este síndrome que genera en el paciente una alergia tremenda a la carne, hasta el punto de poder sufrir un shock
anafiláctico con solo tocarla. Vamos, que se trata de una reacción alérgica muy grave. Y lo curioso, una vez más, es que otra de las causas del cambio climático es la producción de carne en las grandes granjas, lo cual recuerda a lo que decía antes del imperio y el cambio climático. Primero el imperio provoca el cambio climático y luego el cambio climático se convierte en lo que sustenta al imperio, desestabilizando a otros países y provocando la aparición de migrantes climáticos. El caso es que todos los sistemas de la naturaleza tienen su propia economía. Y si se rompe el equilibrio, la naturaleza va a encontrar la forma de recaudar esa deuda, ya sea mediante el síndrome de Alpha-Gal o el desplazamiento forzoso de grandes grupos poblacionales. No nos queda mucho para tener que pagar la factura. Y, sin embargo, no parece que estemos haciendo nada para averiguar cómo abonarla. Pues claro que no. ¿Para qué si podemos seguir emitiendo moneda? JP, tenemos que irnos. Gracias. Gracias a usted. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos más Kaiser, este es Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado JP Sotile de newsvandal.com. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tweet a Kaiser Report o visiten kaiserreport.com. Hasta la próxima. Adiós.